La semana pasada estudiamos algunas palabras que están formadas solo por su raíz. A estas las llamábamos palabras simples o primitivas. También conocimos las palabras que se crean por derivación, que consiste en agregar un prefijo o un sufijo a la raíz de una palabra. Esta, a su vez, creaban familias de palabras que estaba conformada por palabras que comparten una misma raíz y se relacionan entre sí por su significado. Esta semana estudiaremos las palabras compuestas. El objetivo de nuestra clase es formar palabras compuestas por medio de la unión de palabras diferentes. Las palabras compuestas son aquellas que se forman de la unión de dos o más lexemas, es decir, por la unión de dos o más palabras simples. Observemos la siguiente imagen. Tenemos la palabra balón y la palabra cesto. Al unir estas dos palabras, formamos una nueva, baloncesto. Observemos la siguiente imagen. Tenemos la palabra espanta más la palabra pájaros, formamos la palabra espantapájaros. En la siguiente lámina tenemos la palabra pinta más la palabra labios, formamos una nueva palabra llamada pintalabios. Veamos otros ejemplos. Tenemos la palabra limpia más la palabra botas. Al unir ambas palabras formamos una nueva, limpiabotas. También tenemos la palabra salta más la palabra montes. Al unirla formamos la palabra saltamontes. Por último tenemos la palabra guarda y la palabra bosques. Al unir estas dos palabras formamos la palabra guardabosque. Tenemos otros ejemplos. Observemos la siguiente imagen. Tenemos la palabra parar más la palabra rayos. Al unirla formamos pararrayos. La siguiente imagen nos muestra la palabra pisar más la palabra papel. Al unirla formamos pisapapeles. En la siguiente imagen tenemos la palabra gira más la palabra sol. Y entonces formamos girasol. Luego tenemos la palabra medio más la palabra día. Al unirla formamos la siguiente palabra, mediodía. Para concluir con nuestra clase, las palabras compuestas se dan por la unión de dos o más palabras, es decir, estas contienen dos o más raíces, mientras que las palabras primitivas solo contienen una sola raíz. En nuestra clase de la semana pasada de matemática, estudiamos máximo común divisor. Esta semana iniciaremos conociendo las ecuaciones. El objetivo de nuestra clase es identificar los miembros, los términos, la incógnita de una ecuación. Las ecuaciones son igualdades formadas por términos conocidos y otros que no conocemos. Los términos conocidos se llaman constantes y los no conocidos incógnitas. Los términos de una ecuación son cada una de las expresiones separadas por los signos más o menos. Los miembros de una ecuación son las expresiones separadas por la igualdad. Observemos la siguiente imagen. Tenemos una variable o incógnita que la vamos a designar con la letra X. Tenemos unos términos que son la X, el 8 y el número 12. Tenemos un primer miembro que son los números que están antes de la igualdad. En este caso también se encuentra la incógnita. Tenemos el primer miembro que son X más 8. Y tenemos después de la igualdad el segundo miembro, que es el número 12.
Lectura y escritura de una ecuación. Para leer una ecuación aplicamos los siguientes criterios. La incógnita siempre se lee como un número. Por lo general se utiliza la letra X para representarla, pero también se pueden usar las letras W, Y y Z. Los signos más, menos, por o entre se leen aumentado, disminuido, multiplicado o dividido respectivamente. Por ejemplo, cuando tenemos un signo de más, se lee y se escribe de la siguiente manera. Tenemos la ecuación x más 4 es igual a 9. Como no sabemos cuál es el valor de x, lo vamos a escribir como un número. Al observar la ecuación podemos darnos cuenta que tenemos el signo más, entonces quiere decir que vamos a colocar la palabra aumentado. Entonces, un número aumentado en 4 unidades es igual a 9. Cuando se tiene un signo menos y más, se escribe de la siguiente forma. Tenemos la ecuación x menos 12 más 18 es igual a 45. Como no sabemos el valor de x, lo vamos a escribir como un número. Luego encontramos un signo menos. Entonces colocamos disminuido en 12. Después podemos ver que hay un signo más. Entonces escribimos aumentado en 18 unidades. Es igual a 45. La ecuación se lee de la siguiente manera. Un número disminuido en 12 aumentado en 18 unidades es igual a 45. Veamos otro ejemplo con el signo de multiplicar y el signo menos. Tenemos la ecuación x menos 15 por 10 es igual a 35. Como no sabemos el valor de x, colocamos un número. Después de la x podemos observar que hay un signo de resta. Entonces colocamos la palabra disminuido en 15. Luego podemos ver que tenemos el signo de multiplicación. Entonces colocamos multiplicado por 10 unidades es igual a 35. Entonces esta ecuación se lee de la siguiente manera. Un número disminuido en 15 multiplicado por 10 unidades es igual a 35. Observemos el último ejemplo con una división y el signo más. La siguiente ecuación es x entre 18 más 10 es igual a 46. Como no sabemos el valor de x, lo vamos a escribir como un número. En este caso, el número 18 divide a la x. Escribimos dividido entre 18. Luego hay un signo más. Entonces se escribe aumentado en 10 unidades. Es igual a 46. La ecuación se lee de la siguiente manera. Un número dividido entre 18 aumentado en 10 unidades es igual a 46. Para concluir, las ecuaciones son igualdades formadas por términos que conocemos y otras que no conocemos. Los términos conocidos se llaman constantes y los no conocidos incógnitas. La semana pasada en la clase de Ciencias Sociales estudiamos el paisaje urbano industrial. Esta semana conoceremos el desequilibrio espacial en Venezuela. El objetivo de nuestra clase es mencionar los desequilibrios espaciales presentes en el territorio nacional.
Cuando se habla de desequilibrios espaciales, se hace referencia a una serie de elementos económicos, sociales, educativos, culturales, que no se encuentran uniformemente repartidos. La distribución espacial de dichos elementos presenta un acentuado desequilibrio entre las diversas regiones que conforman a Venezuela, en virtud de que mientras unas pocas se ven favorecidos por las buenas condiciones económicas sociales, la mayoría de ellas atraviesa un estado caracterizado por pésimas condiciones de vida. La población venezolana se asienta en la región costa-montaña, que está conformada por los estados Táchira, Mérida, Trujillo, Zulia, Falcón, Lara, Yaracuy, Carabobo, Aragua, La Guaira, Caracas, Miranda, Sucre y una pequeña parte del estado Anzoátegui. Causas de la distribución desigual de la población. La concentración de las actividades económicas, políticas y administrativas en el centro norte del país y en particular en el área metropolitana es una de las causas de esta distribución desigual de la población, que establece al mismo tiempo una desigual relación entre los habitantes y los recursos naturales existentes, además de distintos grados de desarrollo económico en la extensión del país. Una de las principales causas es la infraestructura, ya que en la región costa-montaña existen mejores vías de comunicación, medios de transportes, entre otros, que permiten movilizar de un lugar a otro con mayor facilidad a la población. Otra causa son los servicios necesarios variados, como el internet, el teléfono, la luz y agua, tienden a ser más eficientes que en otras regiones del país. Cabe destacar que otra causa por la cual la población se concentra en la región costa-montaña es la presencia de grandes centros industriales, financieros y comerciales, lo que genera mayores oportunidades de conseguir fuentes de empleo. Esto, a su vez, trae mejores beneficios al encontrarse diversidades de centros educativos, especialidades médicas, así como también espacios de esparcimientos como centros culturales, por ejemplo, el Teatro de la Ópera en Maracay, centros deportivos y recreacionales como el Estadio Universitario de Caracas y el Parque Dunas. Al concentrarse la mayoría de la población en la región costa-montaña, hay algunos estados de Venezuela que quedan menos poblados, como el estado Amazonas, donde se dedican a la minería, el estado del Tamacuro, donde podemos encontrar empresas de refinería, y los estados Cojedes y Yaracuy, donde se dedican a la agricultura y ganadería. Consecuencia de la distribución desigual de la población. Las principales consecuencias son la delincuencia, la marginalidad, el crecimiento de los barrios informales, el aumento considerable de la contaminación, colapso de los servicios públicos como por ejemplo agua, luz, transporte, trayendo como consecuencia la alteración de la relación población-recursos. ¿Cómo puede superarse? Primero, a través de la implementación de políticas de desarrollo nacional y regional, es decir, planes donde el gobierno nacional, gobernaciones y alcaldías trabajen con proyectos que busquen mejorar la integración de las economías regionales y urbanas entre sí, donde también se busque impulsar las actividades agrícolas y mejorar el medio rural. 2. Planes de ordenamiento territorial. Estos son los instrumentos diseñados y puestos en práctica con el propósito de que nuestro país se desarrolle equitativamente en todos sus aspectos. 3. Poblamiento de las regiones fronterizas.
Impulsar el desarrollo fronterizo, así como también la atención a las personas que habitan en los espacios limítrofes. Mejorar las posibilidades de aprovechamiento de los recursos naturales. Aunque existen factores dañinos como el narcotráfico, la delincuencia, entre otros. Venezuela necesita que las fronteras estén pobladas y que en ellas haya actividades económicas y sociales. 4. Instalación y mejora de los servicios básicos en toda Venezuela, como agua, luz, gas, entre otros. Para concluir, esta semana en el área de lengua estudiamos las palabras compuestas, en matemática las ecuaciones, su lectura y escritura, en ciencias naturales el sonido y sus propiedades, y en ciencias sociales los desequilibrios espaciales en Venezuela. Ahora te invito a realizar la guía de actividades. Una vez finalizada, debes enviarla de tu correo institucional. Nos vemos en la próxima clase. Un fuerte abrazo.